Silvia Pinal protagonizó una película que ganó la Palma de Oro en Cannes. Al día siguiente, provocó una reacción furiosa dentro de la dictadura de Francisco Franco. El régimen prohibió su exhibición en España, desconoció oficialmente la película y llegó a ordenar la destrucción de su negativo. La cinta se llamaba Viridiana. Y mientras las autoridades intentaban actuar como si nunca hubiera existido, Silvia Pinal terminó participando en una operación mucho más arriesgada: sacar copias de España para impedir que la película desapareciera. ¿Cómo pudo una producción autorizada por la propia censura franquista convertirse, en cuestión de días, en una obra que el gobierno quiso borrar? La historia comenzó con Luis Buñuel. El director español llevaba años fuera de su país. Después de la Guerra Civil había desarrollado buena parte de su carrera en México, donde filmó películas como Los Olvidados, Nazarín y Él. Para finales de los años 50, Buñuel ya tenía prestigio internacional, pero regresar a filmar en España significaba volver a un país gobernado por el régimen contra el que había estado ideológicamente enfrentado. Silvia Pinal quería trabajar con él. La actriz ya era una estrella del cine mexicano y estaba casada con el productor Gustavo Alatriste. Entre ambos consiguieron impulsar una producción que permitiría a Buñuel regresar a España para dirigir. El proyecto sería una coproducción hispano-mexicana. Eso resultaría decisivo más adelante. Buñuel presentó el guión a la censura española. Las autoridades solicitaron cambios antes de permitir el rodaje. Uno de los problemas estaba en el final. En la versión original, Viridiana entraba en la habitación de Jorge, personaje interpretado por Francisco Rabal, dejando una clara insinuación sexual. Un censor sugirió que terminara jugando a las cartas con Jorge y Ramona. Buñuel aceptó, pero convirtió aquella supuesta corrección moral en una escena todavía más ambigua: 3 personas reunidas alrededor de una mesa, con una insinuación que podía entenderse perfectamente sin mostrar nada explícito. La censura creyó haber moderado la película. Buñuel había conseguido exactamente lo contrario. Silvia interpretaba a Viridiana, una joven novicia que, antes de tomar los votos definitivos, visita a su tío Don Jaime, interpretado por Fernando Rey. El hombre queda perturbado porque su sobrina se parece extraordinariamente a su esposa fallecida. La situación se vuelve cada vez más oscura. Don Jaime convence a Viridiana para que vista el traje de novia de la mujer muerta, la droga y contempla la posibilidad de abusar de ella. Después le hace creer que ha ocurrido algo entre ambos. Cuando Viridiana intenta marcharse, su tío termina suicidándose. Ella decide entonces abandonar temporalmente el convento y dedicar su vida a ayudar a un grupo de mendigos. Pero Buñuel no convierte ese gesto caritativo en una historia tranquilizadora. Cuando Viridiana deja a los mendigos solos en la casa, ellos organizan una cena, beben, destrozan objetos y terminan reproduciendo una imagen deliberadamente parecida a la Última Cena de Leonardo da Vinci. Ese momento sería fundamental para explicar el escándalo. No era una película religiosa convencional. Era una obra que cuestionaba la caridad, la moral, la inocencia y la manera en que las instituciones religiosas intentaban explicar el comportamiento humano. Aún así, Viridiana logró salir de España y llegar al Festival de Cannes de 1961. Su participación estuvo rodeada incluso por problemas técnicos. La copia llegó con retraso y la película terminó proyectándose el último día del festival. Entonces ocurrió algo que nadie dentro del gobierno español esperaba. El jurado decidió concederle la Palma de Oro, compartida con una larga ausencia, de Henry Colpi. Viridiana acababa de ganar el máximo reconocimiento de Cannes. Era un triunfo extraordinario. Buñuel no acudió a recoger el premio. El director general español de cinematografía, José Muñoz Fontán, subió al escenario y recibió la palma en representación de la película. Durante unas horas, España podía presumir del reconocimiento. Después llegó Roma. El Osservatore Romano, periódico vinculado con el Vaticano, publicó una durísima condena contra la cinta y la calificó como blasfema y anticristiana. La reacción cambió completamente el escenario. El régimen franquista estaba profundamente ligado al catolicismo. Que una producción oficialmente española fuera denunciada desde el entorno del Vaticano convertía el premio en una humillación política. Muñoz Fontán regresó a Madrid. Fue destituido. La película quedó prohibida. Y el gobierno decidió ir todavía más lejos.
Viridiana fue eliminada de los registros oficiales como producción española. Las autoridades actuaron como si la cinta no perteneciera a la cinematografía del país que acababa de permitir su rodaje. También se ordenó destruir el negativo. El problema para Franco era que Viridiana tenía una segunda nacionalidad. Gustavo Alatriste había participado como coproductor mexicano. Eso significaba que la dictadura podía impedir su exhibición en España, pero no tenía control absoluto sobre todas las copias ni sobre su circulación internacional. Y ahí entró Silvia Pinal. La actriz contó años después que sacó copias de la película de España escondidas entre su equipaje. En la aduana le preguntaron qué llevaba. Según su propio relato, respondió que eran películas caseras. Silvia reconoció que estaba nerviosa. No sabía hasta dónde podían llegar las autoridades si descubrían lo que realmente transportaba. Pero consiguió salir. Aquellas copias permitieron que Viridiana llegara a México mientras el régimen español intentaba impedir que la película circulara. La ironía era extraordinaria. Una de las películas más premiadas realizadas en España no podía verse legalmente dentro de España. Ahora piensa en esto. ¿Tú habrías arriesgado tu libertad y tu carrera para sacar una película de un país que había ordenado destruirla? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y suscríbete si te interesan las historias reales que ocurrieron detrás de las películas y figuras que marcaron una época. Llegar a México tampoco significó que todo estuviera resuelto. Viridiana provocaba incomodidad entre sectores conservadores y no todos querían involucrarse en su exhibición. Silvia Pinal contó que fue necesario buscar apoyo para conseguir que la película pudiera proyectarse. El escritor Salvador Novo intervino para ayudar a abrirle espacio. Fuera de España, en cambio, la polémica alimentó la curiosidad. La película comenzó a circular internacionalmente y el intento de censurarla produjo el efecto contrario. Convirtió a Viridiana en una obra que muchas personas querían ver precisamente porque había sido prohibida. Buñuel había regresado a España después de años de exilio cinematográfico. El resultado fue una película que obligó al franquismo a enfrentarse con una contradicción incómoda. Primero había autorizado el proyecto. Después había permitido que representara al país en Cannes. Un funcionario español incluso había recibido la Palma de Oro. Y solamente cuando llegó la condena del Vaticano, el mismo gobierno decidió negar oficialmente su existencia. Viridiana continuó prohibida en España durante 16 años. Francisco Franco murió en 1975. La película no pudo estrenarse comercialmente en territorio español hasta abril de 1977, durante la transición democrática. Para entonces ya llevaba años considerada una de las obras fundamentales de Buñuel. El intento de borrarla había fracasado. En 1982, el Tribunal Supremo Español reconoció finalmente sus derechos como película española, corrigiendo jurídicamente una situación creada durante la dictadura. La cinta que el franquismo había intentado expulsar de su propia cinematografía, terminó ocupando un lugar único en ella. Viridiana sigue siendo la película española que consiguió la Palma de Oro en Cannes en 1961. Para Silvia Pinal, además, cambió su carrera. Después de aquel proyecto trabajó nuevamente con Buñuel en El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. Se convirtió en una de las actrices más estrechamente relacionadas con la etapa mexicana del director y ganó un prestigio internacional distinto al que le habían dado sus películas comerciales. Silvia reconoció siempre que trabajar con Buñuel exigía disciplina. Lo describía como un director preciso, poco interesado en perder tiempo durante el rodaje y completamente seguro de lo que quería obtener. Viridiana también demostró algo sobre la propia Pinal. No se limitó a interpretar a la protagonista y regresar a casa cuando terminó la filmación. Cuando la película estuvo en peligro, se involucró en salvarla. Su versión sobre las copias escondidas en el equipaje convirtió aquella experiencia en una de las historias más extraordinarias de su carrera. No era una actriz huyendo con joyas o dinero. Era una actriz intentando preservar una película que un gobierno quería destruir. Y el resultado terminó siendo exactamente lo contrario de lo que buscaban los censores. Franco pudo impedir que los españoles vieran Viridiana durante años. No pudo impedir que ganara en Cannes. No pudo impedir que circulara por el mundo. No pudo impedir que se conservara. Y mucho menos pudo conseguir que fuera olvidada. La película sobrevivió al régimen que intentó borrarla.
Décadas después, restaurada y estudiada internacionalmente, Viridiana continúa apareciendo entre las obras esenciales de Luis Buñuel. Silvia Pinal murió en 2024 siendo recordada por una trayectoria enorme en cine, teatro y televisión. Pero pocas historias resumen mejor su lugar en el cine que aquella aventura de 1961. Interpretó una película que pasó legalmente por la censura. La película ganó el premio más importante de Cannes. El Vaticano la condenó. El franquismo quiso eliminarla. Y Silvia ayudó a sacarla del país. Gracias por compartir estos minutos. Viridiana sobrevivió porque existían copias fuera del alcance de la dictadura. Pero después de desafiar al régimen de Franco, Silvia Pinal todavía tenía pendiente otra película con Buñuel. Esta vez no serían los censores quienes intentarían escapar. Serían un grupo de aristócratas encerrados en una habitación, incapaces de cruzar una puerta que estaba completamente abierta.